Imagino que ustedes están aquí precisamente por tener un conocimiento o profundizar en algunos elementos. En esta mañana tengo el honor de impartir algunos conocimientos relativos a los perfiles que se reconocen dentro de lo que sería el acoso laboral. Como antecedente nosotros, y me imagino que ustedes conocen, dentro de esta temática siempre vamos a ver figuras que sobresalen. Por un lado tenemos a la figura de lo que se ha denominado la víctima, y que esta víctima tiene ciertas características que la hacen elegible, porque además la otra figura que es muy relevante en este caso es el acosador, y el acosador es un experto en este caso en descubrir, en descifrar lo que le ocurre a la persona víctima. No la elige al azar, la elige con conocimiento de causa. Es un depredador que conoce y sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y el tercer componente tiene que ver con los espectadores o con las personas que estamos alrededor. Y también eso quiere decir que todos, absolutamente todos, somos responsables del acoso. No es que si a mí no me pasa o entonces yo me hago a un lado porque no lo estoy viviendo, pero quizá un compañero, una compañera sí lo está viviendo. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para contribuir a que esto no ocurra? O peor aún, en otros escenarios, los compañeros se alían con el acosador y terminan entre todos generando un malestar clínico significativo en la persona de la víctima. Bien, esto como un pequeño antecedente. Bien, como ustedes ya conocen, hay un montón de definiciones de lo que sería el acoso laboral o de lo que sería el moving, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que establecer que es una relación, la relación laboral. Es decir, se da un espacio concreto en donde nosotros como seres humanos somos seres sociales y estamos relacionándonos por la condición del trabajo. Hay cosas que nos hacen que podamos nosotros, como decía la compañera, tener productos, un compañero me aporta con alguna cosa, yo le aporto con otra, y de esta manera establecemos una relación. Lo que quiero decir es que el trabajo en muchos momentos se convierte en la segunda casa, porque pasamos casi 8 horas dentro de este contexto, haciendo una serie de actividades y de hecho generamos vínculos con otras personas. Por lo tanto, el moving o el acoso tiene esta connotación de ser una característica social. No es nada del otro mundo o del otro lado, tiene que ver con las relaciones sociales y de cómo uno las maneja. Obviamente en el moving lo que ocurre es que son relaciones que se mediatizan a través de la violencia. El moving es una forma de violencia y como seres humanos nosotros estamos saturados de esto. Es más, todos en algún momento podemos violentar o ser violentados. En algún momento podemos estar como víctimas y en otro momento podríamos estar como acosadores. Es decir, como ustedes ven, entonces es una dinámica que va fluyendo, pero es una dinámica relacional, es una dinámica entre uno y otro, es una dinámica, por lo tanto, social. Precisamente, hay dentro del estudio del moving diferentes, digamos, aristas y diferentes digamos así, ha sido estudiado el fenómeno desde diferentes puntos de vista. Y por eso decimos que es un fenómeno multidimensional. Ahí está el psicólogo organizacional, el médico, etcétera, etcétera, ¿no? Y también ha sido abordado desde una condición de lo que sería el enfoque sociológico, ¿no? En el cual este tipo de conductas que se pueden dar, que son conductas denominadas desde esta perspectiva como conductas antisociales o criminales en el trabajo. O sea, fíjense
que podría resultar muy duro lo que se está diciendo desde este enfoque, pero evidentemente desde esta perspectiva se considera, y todos sabemos que de hecho el acoso laboral viene a ser un delito. ¿Okay? Y como vemos entonces hay una interrelación entre el trabajador y el empleado o viceversa. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la violencia se la aprende. ¿Okay? Entonces, como les decía, esta teoría lo que nos quiere decir finalmente es que igualmente como individuos y sujetos sociales también nosotros aprendemos a ser violentos. No se aprende esto fuera de casa. Lamentablemente este comportamiento o conducta puede ser reforzado en nuestros propios contextos de casa y es reforzado además por una serie de connotaciones culturales, sociales, de tal manera que se vuelve un problema bastante serio y bastante grave el del acoso laboral. Bueno, vamos a ver que en función de los efectos que el hostigamiento o el acoso laboral produce, vamos a tener 3 niveles. El primero de ellos tiene que ver con que el sujeto agredido resiste el acoso y escapa del mismo. Lo que quiere decir que hay víctimas, no hay una sola víctima o no se puede hablar entonces de un perfil único y exclusivo. ¿Okay? Como en este primer nivel, por ejemplo, la persona puede resistir el acoso y de alguna manera podría tener recursos para hacerle frente y escapar de esto. Luego tenemos un segundo nivel en el cual la víctima ya empieza a tener dificultades y esta ya se transforma en una incapacidad temporal de la persona que ya le va a impedir inclusive volver a su puesto de trabajo. Y finalmente también se describe un tercer nivel y este es un nivel ya grave en donde la persona agredida lamentablemente ya no puede reincorporarse a sus labores y ya requiere inclusive de un tratamiento especializado, generalmente de tipo psicológico, a veces psiquiátrico o a veces en conjunto. Y en casos ya extremos, lamentablemente, ni siquiera con tratamiento psicológico una persona puede salir de esta condición. Esto precisamente tiene que ver con la gravedad de lo que ocurre con el mobbing. Bueno, vamos a ver algunos elementos constitutivos y vamos a revisar con ustedes algunas características de las personas, en este caso denominadas víctimas. Es importante aclarar nuevamente que no existe dentro de los estudios científicos entre los diferentes personas que han estudiado este fenómeno, un acuerdo en decir que haya un solo perfil de víctima. No están de acuerdo en que exista un solo perfil. Lo que sí puede haber es ciertas características que la hacen elegible para ser victimizada. Y dentro de esto entonces vamos a ver algunas. Esto en forma general, se sabe que la persona sobre la cual podría eventualmente venir un acoso, más bien tiene características positivas. Es una persona alegre, una persona que goza de confianza, una persona que es autónoma, ¿no? Que puede tener algunos elementos que le hacen destacar dentro del resto de grupos, se preocupa por su autoimagen. Más o menos se ha estimado que la edad en donde puede darse con mayor frecuencia el tema de acoso laboral, la víctima está en una edad de promedio entre los 35 y 40 años de edad. Además posee también un nivel de autoexigencia elevado. También tiene otras características y esta es una muy importante, el ser empático, ya que esta persona puede ponerse en el lugar del otro, puede saber lo que el otro le está ocurriendo y entonces se pone en su lugar.
es afectivo, puede ser sensible, ¿no? Tolerante, creativo, y quizá justamente estas son ciertas características que le pueden hacer elegible. Por ejemplo, es una persona que intenta siempre mediar y conciliar las cosas. Es una persona que aunque no le pidan que intervenga, generalmente lo hace. Y quiere que los compañeros o entre los compañeros no haya rencillas o problemas, y a veces intenta conciliar estos espacios. Y otro elemento que es que perdona con facilidad. Por lo general le hacen algo y la persona se olvida rápido, ¿no? Estas son características generales o globales. Sin embargo, cuando ya hablamos de ciertas tendencias y de cierto perfil, entonces ahí sí tendríamos que decir que estas son las características que han sido estudiadas dentro de estas características de personalidad. Claro, es una baja asertividad. Asertividad quiere decir que yo soy capaz de decir las cosas a las personas cuando no estoy de acuerdo, pero sin hacer daño, y hacerlo de una manera muy adecuada y calmada, de tal manera que no provoque discusiones. Pero soy capaz de reclamar y defender mis derechos. Sin embargo, la víctima de Moving, por lo general, no tiene esta capacidad, ¿no? Como vemos ahí, no es muy asertiva, o si tiene asertividad, está muy baja. En ciertos momentos puede tener condiciones como estar indecisa frente a determinadas cosas que tiene que hacer. Puede tomar decisiones, pero estas pueden ser lentas en el momento de tomarlas. Quizá esta es una característica también muy importante, y es que esta persona tiene una necesidad y una búsqueda de aprobación. Entonces tiene un vacío que hace que ella esté constantemente pidiendo aprobación del resto de personas, y esto justamente le da una vulnerabilidad. El otro elemento es que se siente también culpable, y la culpa es un elemento muy grave, porque es a través de la culpa precisamente que la persona puede ser llevada a niveles elevados de estrés, y ya no solo de estrés, sino a tener algún trastorno psicopatológico. Algunos le ven a la figura de la víctima como algo ingenua, dependiente de otras personas, y las personas le pueden percibir como falta de autoconfianza. O sea, le ven como que tiene dificultades en esa línea de su confianza básica o de su autoestima. Por otro lado, también se destaca que la persona de la víctima puede tener cierta docilidad, ¿no? Es conducida. Entonces, en tal razón, el acosador jamás va a elegir una persona que pueda defenderse, pues. Y esta es la característica, porque precisamente elige personas que sean dóciles, sobre el cual él pueda mandar, sobre el cual pueda imponer precisamente una serie de cosas. Y esta docilidad la hace precisamente elegible. Puede tener situaciones de fragilidad en el contexto laboral, y muchas de estas personas víctimas en un momento determinado lloran, ¿no? Y claro, el resto dice, ahí está, o sea, esta persona es una llorona, ¿no? Ya va a llorar, o sea, y le recriminan, ¿no? Y es una persona sensible que no tolera algo injusto, pero justo no tiene esta capacidad de asertividad y de defenderse. Y una manera de defenderse, lamentablemente, es a veces llorar. Y eso es visto como una fragilidad y una vulnerabilidad. Muchas víctimas tienen una tendencia también a desvalorizarse, a pensar que no son lo suficientemente brillantes, ¿no?
puede dar respuestas largas a preguntas que podrían ser muy cortas. Y este elemento también es importantísimo, que antepone sus propias necesidades personales y prefiere ver que otras personas se realicen y no ella misma. O sea, ella es la última en realizarse. Y cierta credulidad en las cosas. Pero por otro lado también, las personas que precisamente se oponen a hacer una serie de cosas que a veces no les corresponde, o porque justamente el acosador le pide que haga cosas que él sabe que no son correctas, que él sabe a propósito que no se deberían hacer, pero le pide que hagan, ¿no? Justamente porque esta persona tiene un alto nivel digamos, de trabajo, tiene esta facilidad de manejar grupos, y esto es como que el perpetrador o el acosador no le gusta, ¿ok? El perpetrador tiene una característica y es que él es el que quiere relucir, él es el que quiere tener el reconocimiento, y cuando ve a alguien que le puede quitar esto, lo ve como alguien competitivo, como alguien que le debe automáticamente poner atención para empezar a hacer el acoso, porque él no puede tolerar que alguien que no sea él tenga espacios protagónicos, ¿no? Y entonces va a hacer que también va a haber que hay personas que más bien tienen o han despuntado en algo y eso es lo que no le gusta. Y a estas personas también que tienen ética y que tienen una alta moral, les van a proponer que hagan cosas indebidas y que no las tendría que hacer. Bueno, justamente en un estudio, un investigador, Peña, en el 2013, menciona que existen rasgos que permiten configurar dos clases predominantes de personalidades más fácilmente agredidas por sus características significativas. El tipo 1, justamente lo que les decía, son personas íntegras, por lo general estables emocionalmente hablando, con alto sentido de justicia, autónomas, con elevado nivel de iniciativa propia, capacidad de trabajo, son reconocidas, carismáticas, además tienen capacidad de liderazgo y de empatía. Este es, digo, un elemento en el cual la persona de la víctima más bien tiene características muy relevantes, importantes, pero que le opacan al perpetrador. Por lo tanto, entonces él no va a permitir que esto ocurra. Siguiente, por favor. Y la de tipo 2, que en este caso es denominada de tipo 2, estas personas o estas víctimas son íntegras, no le pase todavía, por favor, moderadamente inseguras, un tanto ingenuas, complacientes, con dificultad para expresar precisamente emociones, introvertidas, tímidas, y que se someten porque no toleran la inseguridad que puede generar el conflicto. ¿Okay? Adelante. También en otro estudio, Peña y Sánchez, que son otros investigadores de acoso laboral, han planteado igualmente tres elementos fundamentales. En el primero, los envidiables, que así los denomina, son personas brillantes, atractivas, especialmente talentosas y propositivas. No le pase, por favor. Que cuestionan justamente los liderazgos que tiene, en este caso, el perpetrador. Lo otro son la otra clasificación que estos investigadores encuentran es los vulnerables, que son personas que en este caso ya tienen una connotación distinta a la primera, porque estas ya tienen necesidades de afecto y de aprobación constante y permanente,
dan la impresión de ser inofensivos e indefensos. Y finalmente los amenazantes, que son personas activas, eficaces, honestas y trabajadoras. Son amenazantes porque justamente respetan a cabalidad lo establecido, o porque al contrario pretenden reformar o implantar una nueva cultura en el trabajo. Esto quizá es lo más relevante. Como les decía, dentro de la perspectiva de la víctima, se da un tema muy grave y que, si es que hay aquí compañeros psicólogos, no lo sé, o organizacionales, se da un cambio de personalidad. Esa es una desestructuración ya muy grave de la persona. ¿Okay? Y esto es, digamos, el elemento más grave que puede ocurrir dentro del acoso laboral. O sea, ya que una persona cambie aspectos de su propia personalidad, quiere decir que el acoso ya es bastante grave. Y ustedes pueden ver ahí ciertas características, ¿no? Pero todas estas características, por lo general, son características que ya la persona que las posee son de alguna manera neuróticas. Quiere decir que ya son patrones inadaptados, que igualmente hacen que la persona pueda tener o desarrollar más adelante trastornos, como por ejemplo trastornos depresivos, y lo más grave es la tentativa suicida, y que en más de un caso esto sí ha sido estudiado y ha sido reportado como un elemento constitutivo del acoso laboral, en donde muchas víctimas terminan finalmente sucumbiendo y no han tenido herramientas para hacerle frente y finalmente terminan en suicidio, que sería la muerte finalmente de la persona. Como ustedes ven, entonces, el acoso laboral tiene un continuum que va desgastando, minando progresivamente las capacidades de la persona, y prácticamente el objetivo es destruir a la persona. Ese es el objetivo final, y obviamente cuando la destruyen, la persona puede tener hasta cambios de personalidad, que ya es un elemento muy grave y que requiere, por lo tanto, ya de una intervención de especialidad. Adelante, por favor. Bien, por otro lado está, como les decía, el mover o el acosador, ¿no? En cambio, investigadores como Duque en 1996 establecen ciertas características que tendría el perpetrador o acosador. Este es una persona mentirosa, pero es encantador, ¿no? Puede envolver a las personas, tiene una habilidad marcada es muy hábil, y uno inicialmente no lo logra reconocer. Es camaleónico, tiene cambios, y por eso es que es difícil identificarlo en primera instancia, porque parece ser como encantador, o sea, toda la gente, digamos, se acerca y comparte con esta persona, porque al inicio no parecería que tendría estas características. Tiene una falsa apariencia de seguridad, puede llegar a ser muy controlador y además vengativo. Es crítico, por lo general irritable, incapaz de hacerse a sí mismo una autocrítica. Él cree que todo lo que hace es bien, todo lo que él hace nada más está bien. El resto hace todo mal, solamente él es el que hace cosas adecuadas. Puede ser también en un momento determinado una persona que reaccione con violencia. Siguiente, por favor. De acuerdo a Irigoyen, en el 2001, también ha estudiado este fenómeno y le caracteriza al acosador. Regrese, por favor. No, adelante. No, siguiente. Ahí. Como una persona con características de perversidad, o sea, una persona que va solamente
a usar o utilizar al otro por obtener sus propios beneficios. No le interesa en realidad a la otra persona, simplemente la utiliza. Miren, este es un nivel de perversidad, el hecho de que ya no le importa el hecho de que otra persona pueda llegar a sufrir. No le importa, no le interesa. Por otro lado, además, no tiene remordimientos. Hace lo que hace y él está tranquilamente, o sea, no tiene sentimientos de culpabilidad, lo que le vuelve peligroso, ¿no? Además, tiene falta de empatía, ¿no? Que es una característica muy humana, pero que a este sujeto le falta. A veces niega la realidad, proyecta en la víctima los errores de él. Es decir, él es el perfecto, el que se equivoca viene a ser el subalterno, el trabajador. Y también tiene características de ser un seductor. Adelante. Bien, Duque las describe también al acosador dentro de una clasificación de 3 elementos. El acoso repetido, y miren lo interesante que los investigadores establecen que este tipo de acosador laboral es considerado como un asesino serial. Sí, como ustedes lo están escuchando, parecería exagerado, pero le dan esta característica, ¿no? Por esta condición de las conductas que determina este sujeto son repetitivas, con diferentes individuos y se ejecutan en largos periodos de tiempo. También este sujeto tiene complejos de inferioridad y tiene una personalidad patológica, ¿no? Que puede tener ya trastornos como trastorno narcisista, el trastorno disocial, la psicopatía o ya un trastorno paranoide. Si era una persona, ahora, no quiere decir que todos los perfiles de acosadores tengan un trastorno psicopatológico. No, algunos sí lo van a tener, otros no lo van a tener. Pero dentro de estos, los más estudiados han sido los que describí anteriormente. Igualmente un psiquiatra español muy versado en el tema establece que o identifica al acosador o mover como que tuviera una patología global y lo denomina el trastorno de mediocridad, ¿no? Y señala él que este perpetrador tiene más bien carencias, ¿no? Y estas son las carencias justamente, es un tipo mediocre. Y hay 3 tipos de mediocridad: la mediocridad simple, la mediocridad inoperante y la mediocridad inoperante. La más peligrosa es la última, la que está descrita, y es la mediocridad inoperante activa. Y esta justamente este psiquiatra español la describe como una actividad que entorpece los procesos de las personas más brillantes. Genera una gran cantidad de trabajo innecesario para todo el proceso creativo de sus víctimas. Es controlador, ejerce una gran presión sobre sus objetivos, busca sobresalir por encima de los demás, a pesar de su incompetencia profesional. Y como habíamos dicho, igualmente González, que es otro investigador, él en tanto los describe al acosador como con rasgos narcisistas o rasgos paranoides, además con una figura envidioso, con una necesidad imperiosa de controlarlo todo y mediocre igualmente. ¿Cómo voy con el tiempo? Bien, igualmente otro investigador, que es Pedro Rodríguez, él identifica a los acosadores como personas en el fondo resentidas, frustradas, dañinas, envidiosas, celosas.
El objetivo principal es aparentar una imagen de grandiosidad para ascender a costa de sus víctimas. O sea, él asciende pisando a otros, que sería lo coloquial. Adelante. Y ya en lo que tiene que ver estrictamente con los trastornos de la personalidad se caracterizan porque ya son rasgos que le van a generar a la persona desadaptación, ¿no? Son rasgos permanentes. Los rasgos de personalidad ya no pueden ser fácilmente reemplazados. La persona ya actúa así, digamos, en lo cotidiano, ya le es muy difícil reconocer. Y son ya patrones inflexibles a nivel cognitivo. Bueno, en todo caso, dentro del perfil narcisista es un sujeto que, no sé si ustedes conocen, ¿no? Pero el narcisista por lo general es un sujeto bastante frío, se cree muy grandioso, como él no existe otro, él es el único, ¿no? Tiene una necesidad de ser admirado, ¿no? Y además esto de no poseer empatía es grave, ¿no? Pero fíjense que contrariamente a lo que creíamos, son sujetos que pueden abrirse campo en las organizaciones, ¿no? Pero porque son hábiles y seductores, no porque sean buenos trabajadores. Y sabe utilizar esto para su provecho. Entonces, los elementos constitutivos finalmente es esto de la necesidad de ser reconocido, es engreído, tiene una incapacidad de amar, tiene reacciones depresivas ante la frustración, es como un sujeto que está enamorado pero de sí mismo y tiene falta de empatía completamente. Adelante. Pero dentro de este núcleo existen derivados o subclasificaciones dentro de este grupo llamado narcisismo. Aquí hay una modalidad denominada despótico o sin principios. Imaginémonos un narcisista con las características que ya les dije, o sea, engreído, petulante, que él es el único que quiere ser reconocido, pero además de eso, no tiene principios. Imaginémonos un perpetrador de esta naturaleza, o sea, que ya no tiene principios. Además de ser y tener estas características narcisistas, entonces es una persona que hay que tener mucho cuidado. Adelante. Adelante. Okay. Dentro de esta hay otra modalidad que es la modalidad elusiva del narcisismo. En cambio, este sujeto busca admiración, el ascenso de estatus para aumentar su autoestima. Tiene inestabilidad en el ámbito laboral y su comportamiento por lo general es más bien de tipo rebelde. Y una tercera que es la modalidad despectiva del narcisismo. Este en cambio se basa en el desprecio por el otro. Coloca a los demás casi siempre en posición de inferioridad. ¿Okay? Hasta ahí lo que sería el perfil narcisista. Luego tenemos otro perfil que es el paranoide, caracterizado por ser un sujeto absolutamente desconfiado, con suspicacia, un sujeto que tiene frialdad emocional y distanciamiento del resto. Bueno, para avanzar, solo voy a leer finalmente o describir más bien los elementos constitutivos que son los que se encuentran en las líneas de abajo. Es un sujeto rencoroso que alberga durante mucho tiempo el rencor, es muy desconfiado de los demás, él siempre tiene sospechas de que van a aprovecharse de él y está predispuesto a reaccionar con ira. Adelante, por favor. Y el perfil esquizoide, en tanto que es un sujeto que no tiene básicamente relaciones sociales. O sea, en el trabajo es un sujeto distante, alejado. Por lo general, si hay alguna reunión él no asiste, tiene poca o nula interacción social
y además ya ha tenido una o varias dificultades de conflictos interpersonales. Adelante, por favor. Bueno, el perfil histriónico, estas características es porque el histriónico le gusta llamar la atención, él quiere ser el centro de la atención en todo lo que él hace. Su interacción incluye además un comportamiento sexualmente seductor. Usa su aspecto físico para llamar la atención, ¿no? Considera sus relaciones más íntimas de lo que realmente son. Él se hace una película en realidad. O sea, cree que ciertos gestos que hace alguien, él los considera porque alguien está insinuándose, ¿no? Entonces no ve la realidad de una manera normal. Adelante. Bueno, el perfil antisocial es uno, además de los más peligrosos. Bueno, la mayoría de estos sujetos justamente no tienen empatía. Estos sujetos no pueden sentir nada, no tienen culpa ni remordimiento de las cosas que hacen, además son deshonestos, no siguen las normas o las reglas impuestas por la sociedad, se despreocupa completamente de los demás, y este sujeto es incapaz de mantener su puesto de trabajo por mucho tiempo, ¿no? Adelante. También se ha descrito a sujetos con un perfil borderline de personalidad, y estos en cambio son propensos a la irritabilidad, a la ira inapropiada, son muy inestables afectivamente, emocionalmente hablando. Estos tienen comportamientos de automutilación, son impulsivos con los gastos y la parte sexual, y también tienen conflictos con el consumo de sustancias o drogas. Y finalmente un último perfil que sería la personalidad sádica, que está reconocida dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Es un patrón patológico de crueldad y humillación para el resto. Adelante. Finalmente, para ya ir concluyendo, tenemos finalmente los testigos del acoso laboral, que es el tercer parámetro, y que son los que están alrededor del conflicto, y lamentablemente en muchos de los casos este grupo lamentablemente a veces reacciona con silencio y complicidad, ¿no? Lamentablemente no quieren formar parte de las personas que van a ser acosadas, y son aduladores a veces con la persona del acosador, ¿no? Se hacen a un lado, aunque están viendo lo que ocurre, lo que pasa, se hacen los que no quieren participar, y evidentemente el no decir nada y el observar callado y no decirlo les vuelve lamentablemente cómplice de este problema serio como es el acoso laboral. Y Paul establece que hay dos tipos en base a los mecanismos de acción que tiene el sujeto, ¿no? Unos que son absolutamente pasivos y otros les denomina en cambio activos. Los testigos que responden de manera activa y constructiva son catalogados como los salvadores, ya que apoyan proactivamente a la víctima y se enfrentan a los acosadores. Bueno, este es un porcentaje muy mínimo, lamentablemente. Adelante. Hay otro grupo de los pasivos constructivos. Ellos finalmente saben lo que pasa, sienten empatía por la víctima, ¿no? Pero sin embargo no quieren involucrarse en la ayuda de la víctima. A veces le ayudan emocionalmente, pero hasta ahí llegan, ¿no? Los activos destructivos, en cambio, fíjense ustedes que en cambio estos están del lado del perpetrador o el acosador y se comportan como un verdadero acosador.
facilitan y refuerzan el comportamiento del acosador. Y por último, los pasivos destructivos, que no se involucran y se mantienen al margen, también denominados testigos mudos porque no se quieren involucrar en lo que ocurre.